momento de hablar de la otra noticia del día, y es que el costo de vida en junio se aceleró. La inflación en junio llegó a 6.14%. Daniela, pero empecemos a revisar cuáles fueron esos productos y servicios que jalonaron la inflación. Estamos hablando de restaurantes y hoteles, que se ubicó en el 9,59%, salud, que se ubicó en el 8,39%, y educación, que se ubicó en el 7,57%. En este orden le siguen las bebidas alcohólicas y tabaco con 7,02%, alimentos y bebidas no alcohólicas 6,83%, y también están los muebles y artículos para el hogar con un 6,22%. Pero el DANE lo que señaló también recientemente cuáles son las ciudades que tienen el mayor costo de vida. Estamos hablando de su ciudad de origen, Daniela, Bucaramanga, estamos hablando de Pereira, de Medellín, Cali y Armenia. Precisamente vamos a medirle el pulso a las principales ciudades del país sobre el costo de vida y su impacto en el bolsillo de los colombianos. Y también vamos a tener diálogo justamente con Samiro Campo, presidente de la firma Radar, en minutos. Pero antes, vamos con Bucaramanga, la ciudad que, como veíamos, ocupa ese primer lugar, la mayor inflación anual en Colombia. Según el DANE, alcanzó el 6,14%. Bueno, allí está en Bucaramanga Natalie. Natalie, cuéntenos cómo reciben este impacto y a qué se debe. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Mire, primero yo los saludo desde la Plaza de Mercado de San Francisco, una de las más importantes de Bucaramanga. Hemos tenido la oportunidad de hablar con comerciantes, con compradores, con personas que han llegado desde muy temprano a hacer mercado. ¿Y por qué se lo digo? Porque los alimentos fue lo que más subió, un golpe al bolsillo, el tradicional corrientazo que antes se podía conseguir hasta en 10.000 pesos, hoy está en 14, 15.000. Pero también han subido las frutas, las verduras, los arriendos. Ustedes pueden ver precisamente las comidas en este momento son de las que más han subido y es un golpe al bolsillo, como nos ha dicho la gente. ¿A qué se debe? Pues ellos dicen que a varios factores, sin embargo son la mano o la materia prima, es decir, las verduras, la cebolla, el tomate, lo que más ha tenido un incremento en los últimos años. Pero vamos a hablar con los comerciantes de la plaza. Bienvenida a Noticias Caracol y cuéntenos, ¿cómo han visto ustedes esta subida de precios? Nos decía usted ahorita que de verdad se ha visto un incremento. Sí, claro, sí señora. Hace unos años para acá se ha incrementado muchísimo el valor y pues mucha gente se queja a base de que pues la situación económica a veces es complicada, entonces cada vez que suben pues se va complicando la situación también. Muchas gracias. Y me despido con una cifra que nos entregaban. Una libra de carne antes podía estar en 13.000 pesos y ahora está en 17.000. Esto, por supuesto, que ha hecho que desayunos como los que se está comiendo la gente, un caldo de carne, hayan aumentado significativamente. Imagínese, Natalie, eso que es bien típico allí en la capital de Santander. Ahora vamos a Antioquia porque según el último informe del DANE fue una de las 3 ciudades que tuvo una inflación alta. Sectores como el arriendo, el mercado y la comida son los de mayor incremento. Mariana Rodríguez, ¿dónde está y qué dicen los afectados por estas alzas? Nicolás Teledientes, pues nos vinimos para uno de esos lugares que más ha sentido todo ese golpe de la inflación y es la comida, los restaurantes. Mire, estamos en uno de los más acogidos acá en pleno centro de la ciudad, en donde pues se tiene el famoso corrientazo y acá, por ejemplo, yo enseguida me voy a comer lo que es una carnita, está el calentadito con el huevo, pues la respectiva arepa con el quesito acompañado de chocolate. Esto, don Iván, que es el dueño de este restaurante, ¿cuánto cuesta hoy? En este momento cuesta 15.000 pesos. El año pasado este mismo plato, ¿cuánto costaba? Este mismo plato el año pasado costaba 12.000. Estamos teniendo un incremento de 3.000 pesitos más porque estaba muy caro todo, la canasta familiar está muy costosa, hay muchos costos en los arriendos, en los servicios, entonces estamos un poquitico, incrementamos un poco. No es mucho, pero de todas maneras se favorecen un poquito, pero estamos a la espera de que pronto tengamos que subir un poco más. Iván, eso también digamos que de alguna forma le afecta a su bolsillo porque usted tiene que comprar insumos, alimentos, pero también pues pagar obviamente todo lo que acarrea tener un local comercial como este. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que está más caro para usted como comerciante? En este caso pues en los costos de los alimentos, ¿qué es lo que más ha subido? En ese momento el costo de los alimentos está muy caro, lo que es la carne, la papa. Han incrementado un muy alto precio y en el transporte también ya cobran más el transporte por la estadía de las cosas. Entonces estamos en un proceso de pronto hacer una alza más en los productos
para poder favorecer un poquito, porque en este momento estamos trabajando a ras, estamos ras con lo que nos llega y para poder salir un poquito no incrementar mucho los costos. Vamos a esperar a ver cómo nos acaba de ir en este momento este año, que vamos a empezar a ver cómo nos va. Gracias, don Iván. Es entonces ese sentir de lo que hoy pasa en la capital del departamento de Antioquia, justamente con esto, mire, con los alimentos, con el pago aquí en los restaurantes de la ciudad de Medellín y con esa tasa de inflación que según el DANE acá en la capital de Antioquia, pues alcanzó en los últimos días el 6,98%. Claro, Mariana, lo que pasa es que ese aumento diario en ese atractivo desayuno que usted nos presentaba, si lo sumamos a la semana o al mes, el impacto se siente fuerte. Bueno, dejemos la comida de un lado y hablemos de otro impacto, y es que esta inflación también ha golpeado el bolsillo de los caleños y vallecaucanos con los precios del combustible. Por ejemplo, los usuarios se están declarando muy afectados por el alza, y de eso sí que sabe Paula Restrepo, que había dialogado con los habitantes de Cali. Paula, ¿qué le dijeron y cuánto ha subido el precio de la gasolina entonces? Daniela, Nicolás, televidentes, muy buenos días. Mire, el precio de la gasolina en el último año aquí en la capital del Valle del Cauca ha subido en aproximadamente 1.000 pesos. Esto ha afectado gravemente a los conductores, a los propietarios de vehículos que se movilizan diariamente por la ciudad. Yo me encuentro en una estación de gasolina en la autopista suroriental con carrera 44. Sobre ese corredor vial es más o menos la mitad de norte a sur de la ciudad. Y el precio aquí en esta estación de gasolina de combustible corriente se encuentra en 16.030 pesos. Si hablamos solo de corriente, si hablamos de extra, el galón se encuentra en 23.450 pesos. Hacia el sur de la ciudad, el galón aumenta incluso más, llegando hasta los 16.600 o 500 pesos por galón, y hacia el norte de la ciudad tiende a bajar, llegando a los 15.800 pesos. Por supuesto, esto ha afectado gravemente el bolsillo de los caleños. Una persona que en promedio utiliza su vehículo todos los días en distancias cortas puede estar tanqueando de 3 a 4 veces cada 15 días y el precio de la tanqueada full no baja de 100.000 pesos. Gracias, Paula. Pues a propósito de este aumento en el costo de vida, nos vamos a conectar con Samir Ocampo, presidente de la firma Radar, para hablar sobre esta situación. Y bueno, Samir, bienvenido aquí a Noticias Caracol. Y quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son estas razones de la tendencia? Porque son varios meses que llevamos con un costo de vida al alza. Nicolás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Caracol Televisión en la mañana del día de hoy. Eventualmente sí, digamos que son múltiples los elementos que de una u otra forma marcando el comportamiento del precio de los alimentos, tanto para los hogares como para las comidas por fuera del hogar en Colombia. Varias de las presiones que nos hemos encontrado sin duda tienen que ver con los efectos climáticos que hemos venido absorbiendo. También hay múltiples elementos que tienen que ver con estas cosas que pasan fuera del país y que de una u otra forma empiezan a apretar las cadenas logísticas de esa producción de los alimentos, como por ejemplo el precio de los combustibles y demás. En todo el ecosistema de servicios, gracias a la reforma laboral, gracias a todos estos efectos que hemos venido viendo en torno al salario mínimo en Colombia, sin duda también hemos visto cómo se ha ajustado esa cadena de precios que de una u otra forma termina llegando al carro de mercado de los compradores y consumidores en el país. Samir, nos decían desde Bucaramanga, mire, si antes una libra de carne valía 13.000, ahora vale 17.000. Esto pues sería la causa por la que ocupa el primer renglón los restaurantes y los hoteles en la inflación que aumentó en junio, ¿o ustedes qué más encontraron? Nosotros lo que también hemos venido viendo es, sin duda, los alimentos apretan. Esta temporada invernal que vivimos en la primera parte del año en Colombia, particularmente en el norte del país, genera y gestiona sobre los productos específicamente tensiones muy puntuales que terminan tocando el carro de mercado. Sin embargo, también tenemos que plantearnos lo siguiente: alrededor de los restaurantes, lo que pasa con aspectos como los servicios públicos, insisto, todo lo que tiene que ver con el tema de salario mínimo, jornadas extendidas laborales, turnos partidos, de una u otra manera terminan afectando la cadena de costos de estos servicios que al final componen casi el 48% del carro de mercado de los colombianos. Sí, seguramente, Samir, lo que hicieron distintas empresas fue ajustar la nómina, pero quiero detenerme en el tema de salud. ¿Por qué vemos la salud en este ranking? ¿Por qué está jalonando la inflación? A mí me parece que el tema de la salud alrededor de la reforma nos ha dejado algunos elementos a considerar. Yo creo que el primero tiene que ver que
con toda esta tensión que se generó alrededor del proceso de cierres o de anuncios de cierres de IPS y EPS en Colombia, intervenciones y demás, los compradores y consumidores tomaron decisiones. ¿Y qué significa tomar decisiones? Hombre, si frente a una condición de salud crítica la EPS no me dispensa el medicamento, pues tengo que salir a adquirirlo. Y salir a adquirirlo significa que debo pagar más por ese medicamento y eso al final también genera presión dentro del carro de mercado. Lo que también pudimos observar es, hombre, muchos de los hogares que estaban adscritos a una EPS, adscritos a una IPS que hicieron, pues se movieron, por ejemplo, a nuevas formas de aseguramiento. Y eso genera impactos y genera variaciones sobre el carro de mercado y sobre las decisiones que tomamos alrededor de los productos que ponemos dentro del mismo. Pues Samir, como siempre, un gusto escucharlo y pedirle que nos ayude a entender, a aterrizar un poco estas cifras, en este caso el aumento de la inflación en junio. Buen día, gracias por esta conexión. Un abrazo a ustedes, que estén muy bien.